Vamos a esperar que se conecten algunos más para seguir. Como se diría hoy en día, Buenos Aires la ganó por escritorio. Sí. Tal cual. Perdió el partido, pero la ganó por escritorio. A ver cuántos estamos, 17. Muy a lo Boca, digamos. Fueron a pedir que el partido no se juegue. Bueno. Entonces, como les venía diciendo, se desfederaliza la provincia de Entre Ríos y Urquiza es elegido nuevamente gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y me dirán, ¿y dónde residieron las autoridades nacionales? Se mantuvo como capital federal la ciudad de Paraná. No toda la provincia de Entre Ríos, sino solo Paraná. Que no era la capital de la provincia de Entre Ríos. La capital de la provincia era donde estaba el Palacio de Urquiza, el Palacio San José. No tenía una capital formal. Era la casa de Urquiza, la gobernación de Entre Ríos. Lo cierto entonces que de este modo se inicia la gestión de Derqui y de Pedernera. Ahora luego veremos las implicancias de la reforma constitucional. Ahora tenemos que ver algunas cuestiones, porque lógicamente avanzó el trayecto. Estábamos en mayo de 1860 y Buenos Aires no había entregado la aduana, no había desarmado a su ejército, no había cancelado las patentes diplomáticas, no había cumplido absolutamente nada de lo que había prometido en San José de Flores. Por lo tanto, a fines de mayo de 1860, el gobierno de Derqui presiona al gobierno de Buenos Aires para que cumpla con lo pactado en San José de Flores. Ya en Buenos Aires había sido elegido gobernador de la provincia Bartolomé Mitre, y la respuesta del gobierno de Mitre a este requerimiento del gobierno de la Confederación fue enviar a Dalmacio Vélez Arfiel a Paraná a renegociar los términos del acuerdo. En este sentido, como ya les digo, Buenos Aires no quiere cumplir, principalmente no quiere ni entregar la aduana ni desmovilizar sus tropas. Como prenda de paz cancela las patentes diplomáticas nada más. Acá le está lo que les decía hoy, la desfederalización de Entre Ríos, la elección de Urquiza como gobernador de Entre Ríos y la de Mitre en Buenos Aires. Mitre envía a Vélez a renegociar los términos del acuerdo a Paraná. ¿Y qué era lo que pretendía el gobierno de Buenos Aires? Arreglar la convocatoria de la Convención Nacional ad hoc, concertar un status quo político, mantener todo como estaba, hasta tanto Buenos Aires se incorporara efectivamente a la nación, y demorar lo más posible la entrega de la aduana. Los tres objetivos que tenía Vélez: convocar a la convención ad hoc, mantener todo como estaba, hasta tanto Buenos Aires se incorporara efectivamente a la nación, y demorar la entrega de la aduana, lo más que se pudiera. Y podríamos decir que le salió casi todo perfecto, porque es así como en el 6 de junio de 1860 se firma entre el gobierno de la Confederación y el gobierno de Buenos Aires el Acuerdo Complementario de Paraná. ¿Qué es lo que establece allí? Ya se había reunido también la Convención Provincial en Buenos Aires. Vélez venía con las reformas propuestas por Buenos Aires. En consecuencia, el artículo 1 viene a plasmar lo que establecía el artículo 5 de San José de Flores. El gobierno nacional recibía testimonio de las reformas propuestas por Buenos Aires y las pasaría al Congreso Legislativo para convocar a la Convención ad hoc. Es decir, Vélez, en representación de Buenos Aires, le entregaba al gobierno de Derqui las reformas propuestas por Buenos Aires, y el gobierno se comprometía a girarlas al Congreso de la Nación para la convocatoria de la Convención.
tal como estaba previsto en el artículo 5 de San José de Flores. Pero venían algunas cositas más en el paquete. Como Buenos Aires se había reservado el derecho de elegir a los diputados en forma proporcional a su población, pero como no había censo, se iba a usar el artículo 34 de la Constitución para el reparto de las bancas en la Convención Nacional. Artículo 34, no sé si lo vieron con Carlos, el artículo 34, que fue el que estableció cómo se repartían las bancas para el primer Congreso de la Nación. Bueno, a Buenos Aires, según ese acuerdo, según ese artículo, le correspondían 12 diputados. La provincia que le seguía en número de diputados tenía 6. Ese artículo es el que se iba a usar para la representación en la convención. Se establecía como requisito para ser elegido convencional constituyente ser natural o residente en la provincia que lo elija. Esto se decía para terminar con los diputados alquilones. ¿Qué eran los alquilones? Los amigotes de Urquiza, que eran elegidos en provincias que en su vida habían pisado. ¿Se acuerdan que yo ya le dije, Ferré era correntino y fue diputado por Catamarca? Como les digo, dudo que alguna vez Ferré en su vida haya pisado Catamarca. Bueno, para terminar con esa corruptela, de ver a ver qué provincia me puede elegir, para ser elegido convencional se requería ser nativo o tener residencia en la provincia que te elija. A su vez también, la convención ad hoc tendría su sede en la ciudad de Santa Fe, reitero, la ciudad de Santa Fe. La constitución originaria fue en Santa Fe, la reforma constitucional se haría en Santa Fe. La convención tenía que llevar a cabo su misión en el término de 30 días, y una vez que se expidiera la convención, dentro de los 15 días Buenos Aires debía promulgar y jurar la Constitución Nacional. Mientras, una vez que Buenos Aires jurase la Constitución, el Congreso de la Nación tenía que prorrogar las sesiones legislativas para que se incorporaran los diputados y senadores de Buenos Aires. En la interpretación que hacían los juristas porteños, recién aquí se vería verificada la incorporación de Buenos Aires a la Nación, cuando sus diputados y sus 2 senadores se incorporaran al Congreso de la Nación. Pero además de estas cuestiones, también había otras de índole económico. Si ustedes recuerdan, acabamos de ver hace un instante que por el artículo 8 de San José de Flores, la aduana correspondía a la Nación. Y también les dije que uno de los objetivos que llevó Vélez para renegociar los términos del acuerdo fue demorar lo máximo posible la entrega de la aduana. Y esto se plasma allí. Dice así: el gobierno de Buenos Aires continuará en el régimen y administración de todos los objetos comprendidos en el presupuesto de 1859, aun cuando ellos correspondan por su naturaleza a las autoridades nacionales, hasta que incorporados los diputados de Buenos Aires al Congreso disponga ésta sobre la materia y sobre el modo de hacer efectiva la garantía del artículo 8. Es decir, Buenos Aires no iba a entregar la aduana hasta tanto sus diputados y senadores se incorporasen al Congreso de la Nación. Buenos Aires seguiría manteniendo la aduana a pesar de que ésta, por la mismísima Constitución y por la garantía prevista en el artículo 8 del Pacto de San José de Flores, era nacional. Fíjense cómo terminaron de ganar acá. Con esto terminaron de ganar, se quedaron con la aduana. Ahora bien, la que se quedaba sin recursos económicos era la Nación. Porque si ustedes se acuerdan, en San José de Flores, la Nación se quedaba con la aduana y le tenía que garantizar a Buenos Aires por 5 años el presupuesto del año 59. Pues ahora esto se invierte. Buenos Aires se queda con la aduana y le giraría a la Confederación 1,5 millones de pesos mensuales, una limosna, 1,5 millones de pesos, para los gastos nacionales. Es decir, Buenos Aires subvencionaba a la Nación, una cosa insólita. Por el otro artículo que tengo mencionado allí, hasta tanto el Congreso revisara las tarifas aduaneras, seguiría rigiendo la legislación vigente. Y por otro lado,
dos cuestiones. En primer lugar, se prohibían los derechos diferenciales, se garantizaba la igualdad portuaria entre todos los puertos de la Confederación. Esto, como consideración, la Confederación tenía que derogar aquella ley dictada en 1856 para puentear al puerto de Buenos Aires. Y a su vez también se admitía el papel moneda de Buenos Aires con fuerza cancelatoria en el interior del país. Es decir, iba a haber dos monedas de curso legal en la Argentina, la moneda nacional y la moneda porteña. Obviamente la moneda nacional no valía nada, estaba completamente devaluada y el peso fuerte era el peso porteño. Pero fíjense, una provincia tenía la facultad de emitir moneda y de que su moneda circulara con efecto cancelatorio por todo el territorio de la Confederación. Con lo cual, económicamente termina de arruinarse la Confederación con esto. En consecuencia, así quedan renegociados los términos del Acuerdo de Paraná, perdón, los términos del Acuerdo de San José de Flores, con este convenio preliminar o complementario de Paraná. ¿Alguna pregunta? Sería complementario, no preliminar. Complementario. Ok. Yo dije preliminar, pero es complementario. Estos dos acuerdos son sumamente trascendentes porque, como verán, están regulando nada más ni nada menos que la convocatoria a la Convención Constituyente. Y acá tenemos que retomar sobre la base de algunas cuestiones que ustedes ya han visto con el doctor Marucci. Ustedes ya han visto el artículo 30 de la Constitución, que establece que la Constitución puede ser reformada o en el todo o en cualquiera de sus partes, pero recién pasados 10 años desde que la jurasen los pueblos. Pues bien, la Constitución había sido jurada el 9 de julio de 1853, por lo tanto no podía ser modificada sino hasta el 10 de julio de 1863. 7 años y ya le estaban metiendo mano. Empezamos bien. ¿Se acuerdan la sanata de Alberdi de que para darle estabilidad al sistema había que darle estabilidad por 10 años, no tocarla por 10 años, bla, 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 bla? Y pues bien, acá está patente que a veces la realidad política supera al derecho y que a veces el derecho encorseta una realidad que lo desborda. Porque la necesidad política e imperiosa del momento era que Buenos Aires se reincorporara a la Confederación. Había una necesidad mucho mayor que respetar esta cláusula constitucional, como era unificar el país. Creo que el disparate fue que tuviéramos una constitución cuando el país no estaba pacificado todavía, cuando el país no estaba unido. Con esto también, en cierto modo, le da la razón a Rosa cuando decía, miren, las provincias no están en paz y tranquilidad para dictar una constitución. Fíjense, se había dictado una constitución y la provincia más importante del país no había formado parte del Congreso. Y es lógico que al incorporarse pretendiera hacer valer sus derechos. El disparate, más que el 60, fue el 53. La constitución del 53 fue la que no tendría que haber existido. Ahora, desde el punto de vista constitucional también, está discutido cuál es la naturaleza jurídica de este acto constituyente de 1860. Fíjense el circunloquio que hago para no emplear el término reforma. Porque algunos consideran que la Constitución del 60 no fue la primera reforma, sino que es una Constitución nueva. Algunos sostienen que el acto del 60 fue una Constitución nueva que estableció un ordenamiento jurídico nuevo para un país nuevo. ¿Y en qué se basan para esto? Miren, teníamos dos cosas separadas, diferentes, independientes, la Confederación y Buenos Aires. Producto de la fusión de ambos estados surge la nación argentina, con una nueva constitución. Por lo tanto, le dan al acto del 60 visos originarios, como si se hubiese ejercido el poder constituyente originario. Ahora, ¿verdaderamente fue poder constituyente originario? Porque al fin y al cabo lo que hizo fue retocarse el texto que ya estaba vigente. Obviamente, de acuerdo a las interpretaciones históricas, los urquicistas te dicen que la constitución originaria es la del 53, la de ellos. Los mitristas te dicen, no, la originaria es la nuestra, la del 60. Otros te dicen, bueno, en realidad,
fue un proceso constituyente que quedó abierto en 1853 y que se completó con la reincorporación de Buenos Aires en 1860. Yo soy de los que sostengo que el acto del 60 fue una constitución nueva. En primer lugar, porque obviamente no se siguió la lógica de los antecedentes formales, porque no se respetó lo del término de 10 años, y a su vez también, si ustedes recuerdan, el texto de 1853 establecía que el proyecto de necesidad de reforma debía iniciarse en el Senado. Pues bien, veremos que el proyecto por el cual se convocó a la convención ad hoc se inició en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no se respetó el mecanismo previsto por la propia Constitución para su mecanismo de reforma. Y a esto quiero agregar algo. ¿Cuál fue la norma derivante para la reforma? Un pacto, un tratado. Y fue un tratado internacional, si se quiere, porque eran dos estados formalmente soberanos. E inclusive actúa como mediador una tercera potencia extranjera como era el Paraguay. Es decir, de dos países surgió uno nuevo con otra potencia soberana como el Paraguay actuando como mediadora política. Esto es algo que suele discutirse en constitucional, los van a torturar con esto. La verdad no creo que sea trascendente cuándo fue el originario, cuándo fue el derivado, pero se los digo porque es algo que en teoría constitucional se discute y mucho. Como verán, nosotros no tenemos paz ni siquiera con nuestras normas fundamentales. Hasta discutimos si fue esta la primera, si fue esta la primera, si fue la otra. No nos ponemos de acuerdo en nada. A tal punto veremos que el artículo 35 que se incorpore acá va a establecer que la Argentina tiene 4 nombres oficiales. Tenemos 4 nombres distintos. No nos ponemos de acuerdo ni en cómo nos llamamos. Vamos a ver que el artículo 35 que se incorpora acá tenemos 4 nombres oficiales. Ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, sobre la base que hemos visto del artículo 5 de San José de Flores, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a modificar la Constitución. Ya hemos visto, con el Acuerdo de Paraná, Vélez acercó al gobierno nacional las reformas propuestas por Buenos Aires. La Convención Provincial de Buenos Aires se había reunido a partir del mes de enero en la provincia. Habían sido elegidos 75 convencionales, en la cual estuvieron absolutamente todos los conocidos acá. Mitre, Vélez, Sarmiento, Pastor Obligado, José Mármol, Roque Pérez, prácticamente toda la élite jurídica, toda la corporación abogadil porteña, por decirlo de alguna manera, más las figuras políticas más respetables de Buenos Aires. Y así la Convención porteña se fijó algunos puntos para revisar, cuestiones vinculadas a derechos y garantías, cuestiones vinculadas a cláusulas referidas a cuestiones económicas, la composición de los poderes, las atribuciones de los poderes y reformas que derivaban directamente del pacto. El dictamen fue presentado en abril de 1860 y, como ya les digo, fue llevado a Paraná por Vélez en el mes de mayo, firmándose el acuerdo en el mes de junio. Presentado al Congreso de la Nación entonces por Derqui, el acuerdo de Paraná, el Congreso de la Nación lo aprueba con la sanción de la Ley 230. La Ley 230 de la Confederación aprueba el Acuerdo Complementario de Paraná. Y luego, días más tarde, dictará la Ley número 234, por la cual se declara la necesidad de la reforma constitucional y se convoca a una convención ad hoc a reunirse en Santa Fe. Entonces, allí están las 2 normas que sanciona el Congreso de la Confederación. La Ley 230, aprobando el Acuerdo de Paraná, y la Ley 234, declarando la necesidad de la reforma y convocando a una convención ad hoc. Vale decir que no se cumplió, como ya les digo, la prohibición de los 10 años, ni tampoco tuvo la iniciativa el Senado, tal como correspondía, de conformidad con el viejo artículo 51 del texto de 1853.
Ahora vamos a analizar qué es lo que se reformó. Porque recuerden ustedes, esta era una convención con una convocatoria amplia para discutir una reforma total de la Constitución. No, sino que solamente debían tratarse allí las reformas propuestas por la Convención de la Provincia de Buenos Aires. Y esto es lo que se terminó aprobando en menos de un mes la Convención Nacional reunida en Santa Fe, y en el mes de septiembre de 1860 se sancionó la nueva Constitución. Es decir, el texto de 1853 con las reformas propuestas aquí. De allí que también muchos juristas hablen de la Constitución del 53-60. Ahora vamos a ver efectivamente cuáles fueron las reformas allí introducidas. De lo que hemos visto del artículo 5, por el cual Buenos Aires se garantizaba su indemnidad territorial, queda claro, entonces, que había que reformar el artículo 3. Recuerden que el viejo artículo 3 establecía que la capital iba a ser Buenos Aires. Pues bien, el nuevo artículo 3 va a ser modificado. Dice allí, las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso. Es decir, el artículo que está referido a la capital federal no dice dónde va a estar la capital. Delega en el Congreso de la Nación el establecimiento de la capital a través de una ley especial. Reitero, la Constitución no dice dónde está la capital. Si ustedes hoy agarran la Constitución vigente, no va a decir que en ningún lado Buenos Aires es capital federal de la República. No dice dónde está la capital. Reitero, la reforma del 60 delegó en el Congreso de la Nación el establecimiento de la capital por una ley especial. Ahora bien, cuando el Congreso decida federalizar un territorio para establecer la capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de San José de Flores, fíjense lo que dice: previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse. Es decir, que el Congreso no puede establecer la capital hasta tanto las provincias cedan el territorio que tenga que federalizarse para ser capital. Es decir, que si el Congreso de la Nación quería poner la capital en Buenos Aires, previo a ello, la legislatura porteña tenía que ceder el territorio. Vamos a ver que Buenos Aires recién sería federalizada en 1880 y en el marco de un proceso complejísimo. Creo que la federalización de Buenos Aires es el punto más complejo de todo el programa de la materia, para que se den una idea. Y vamos a ver que se cumplió a medias el artículo 3. Sí, por ejemplo, este artículo operó claramente en el año 1987, recién retornada la democracia. El gobierno del doctor Alfonsín, de ese gran presidente que fue el doctor Alfonsín, había ideado lo que se denominó como el Proyecto Patagonia, para darle mayor protagonismo a los territorios del sur, históricamente postergados en cuanto al reparto de la renta fiscal y desventajosos en materia demográfica. Y uno de los puntos de ese proyecto era precisamente establecer la capital federal en la ciudad de Viedma. En efecto, luego se decidió crear un complejo un poco mayor, con lo cual la idea era federalizar la ciudad de Viedma y Guardiamitre, el pueblo de Guardiamitre, lindante a Viedma, allí en la provincia de Río Negro, más el territorio de la ciudad de Carmen de Patagones, que pertenecía a la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el Congreso, para federalizar ese territorio, primero necesitó que tanto la legislatura de Buenos Aires como la legislatura de Río Negro cedieran el territorio, y luego el Congreso dictó la ley 23.512, por lo cual se estableció la capital federal de la República en ese territorio, Carmen de Patagones. Para que vean cómo funciona el artículo 3. Esa ley está derogada hoy, obviamente.
Luego, el doctor Alfonsín diría, mi error fue no haberme ido, aunque sea en carpa, a Viedma. No se trasladaron las autoridades y esto dudo que alguna vez pueda suceder. Pero fíjense, así es la lógica del sistema. Las legislaturas tienen que ceder el territorio y luego el Congreso dictar la ley federalizando el territorio. ¿Se entiende esto? Sí, espere un segundito, profesor, porque hay micrófonos abiertos y se le corta el audio. A ver, le voy a pedir que cierre, si no me van a preguntar nada, cierren los micrófonos o los silencio yo. No me obliguen a actuar como un pequeño tirano. Y pues yo también me siento eco. Para el artículo de la capital, ¿quedó claro? Esto es pregunta de examen, ¿eh? Si no lo entendieron, díganmelo, porque es pregunta de examen. Luego, se va a modificar también el artículo 4 de la Constitución, el que establece los recursos que componen el Tesoro de la Nación. Si ustedes recuerdan, los gastos de la Nación se van a sufragar con el Tesoro compuesto por 2 puntos, y allí se enumeran los recursos que componen el Tesoro Nacional. El viejo artículo 4, si ustedes recuerdan, establecía de los derechos de importación y exportación de las aduanas. No quedaba ninguna duda que eran derechos que pertenecían a la Nación. Esto va a quedar en duda en 1860, porque fíjense cómo va a quedar redactado el artículo 4. El gobierno formado por el Tesoro Nacional, formado por el producto de los derechos de importación y exportación hasta 1866, con arreglo a lo estatuido en el inciso 1 del artículo 67. Es decir, los derechos de exportación e importación iban a ser nacionales hasta 1866. En 1866 íbamos a tener que volver a discutir esto. ¿Y por qué menciona allí el inciso 1 del artículo 67? El artículo 67 es el viejo artículo 64, que es el de las atribuciones del Congreso. ¿De quién era la atribución constitucional de legislar en materia aduanera? Del Congreso de la Nación. Por lo tanto, el inciso 1 del artículo 67, ¿qué es lo que va a decir? Corresponde al Congreso establecer los derechos de exportación hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial. Es decir, en 1866 caduca la facultad constitucional de legislar, del Congreso de legislar en materia aduanera. No pueden ser impuesto nacional, pero tampoco pueden ser provinciales. ¿Y entonces qué serían? El sueño de los liberales, la abolición de la aduana. Free pass. Un gran free shop seríamos. No se paga nada para salir, no paga nada para entrar, y a la economía del interior que se la lleve el diablo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Esto va a motivar que en 1866 tengamos otra reforma. Es decir, en 13 años tuvimos 2 reformas constitucionales, y estos querían darle estabilidad al sistema, ¿no? También se modifica el artículo 5, que es el de las autonomías provinciales. ¿Qué es lo que va a decir el artículo 5? ¿Se acuerdan que el artículo 5 dice las provincias se reservan la facultad de darse sus propias autoridades y de dictar su propia constitución con arreglo a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional? Y a su vez también se les imponen 3 requisitos. ¿Se acuerdan? Garantizar la administración de justicia, garantizar el régimen municipal, y decía el viejo artículo 5, garantizar la educación primaria gratuita. Pues bien, se va a suprimir del artículo 5 la gratuidad. Va a quedar, deben garantizar la educación primaria, punto. Se suprime la gratuidad. ¿Saben quién fue el que fundó esto? ¿Quién hizo suprimirlo de la gratuidad? Para que ni se lo imaginan. Sarmiento. Sarmiento, ¿no? Sí, Sarmiento.
Sarmiento decía que no se le podía pedir a las provincias que garantizaran la gratuidad porque implicaba un enorme peso sobre los presupuestos provinciales. Es decir, que hasta para el propio Sarmiento la cuestión de la educación era una cuestión presupuestaria. Y si había que recortar, recortamos por ahí. El sanatero padre del aula. Y todavía estoy empezando con Sarmiento, faltan cosas más importantes de Sarmiento. Y por último, si ustedes recuerdan, el artículo 5 establecía que las constituciones provinciales debían ser revisadas por el Congreso de la Nación antes de su promulgación. Esto se elimina. El viejo artículo 5 establecía una especie de control político de constitucionalidad sobre las constituciones locales. Antes de que las constituciones provinciales entraran en vigencia, debían ser revisadas por el Congreso de la Nación. Pues bien, esto se suprime. Desde un punto de vista netamente teórico, para mí es correcto. Porque en ejercicio de la autonomía, las provincias se dan su propio ordenamiento jurídico. En efecto, el término autonomía, autónomos, propia norma, significa que pueden darse su propio ordenamiento jurídico sin intervención del gobierno federal. Por lo tanto, era una intervención indirecta del gobierno federal revisar una constitución local antes de su promulgación. Si hubiese algún punto de la constitución local que contraría algún punto de la constitución nacional, es competencia del Poder Judicial determinar esa cuestión y fulminar la constitución provincial si es necesario, tachándola de inconstitucional. Pero el Congreso no podía ejercer esta función. Esto para mí la hace más federal a la Constitución. Para mí desde el punto de vista teórico es correcto, pero también tiene un trasfondo político. Buenos Aires no quería que los 13 ranchos le revisaran su propia Constitución. A ver si a Buenos Aires le importaba la Constitución de Catamarca o la Constitución de La Rioja. No querían que precisamente el Congreso de la Nación les tocara su Constitución. Por eso la hacen más federal. A ver si a Sarmiento y a Mitre les van a importar las constituciones locales. Les importaba su propia constitución. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? También se modifica el artículo 6, que es el de las intervenciones federales a las provincias. Se van a agregar dos causales. Recuerden que antes teníamos para repeler invasiones extranjeras y para sostener o reponer a las autoridades provinciales depuestas por la sedición. Esas eran las dos causales que venían de 1853. Ahora se agregan dos, para garantizar la forma republicana de gobierno o en caso de invasión de una provincia a otra. Es decir, ahora tenemos 4 causales de intervención federal. Las dos que traíamos del 53, en caso de ataque exterior o en caso de sedición, y se agregan 2 más, para garantizar la forma republicana de gobierno y en caso de invasión de una provincia a otra, algo muy común en el siglo XIX. Pero a su vez también el nuevo artículo 6 deslinda cuándo esto le corresponde al gobierno federal por sí mismo y cuándo lo debe hacer pero por pedido de una provincia. En este caso, el gobierno federal lo hace de motu propio en el caso de que haya que garantizar la forma republicana de gobierno o para repeler invasiones extranjeras. Esto es lógico, si la nación tiene a su cargo la defensa de la nación y las relaciones exteriores de la nación, y hay peligro de guerra, por ejemplo, es lógico que ese territorio quede provisionalmente bajo jurisdicción de la nación hasta que se solucione el conflicto. Garantizar la forma republicana es algo... ¿Y qué es? Y es la cláusula por la cual todo el mundo intervino a troche y moche en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Porque era una cláusula muy amplia, muy ambigua, y cuando no sabían cómo justificar una intervención para garantizar la forma republicana de gobierno. Y luego, sí, la intervención debía ser a pedido de las provincias, en caso de invasión de una provincia a otra. Recuerden ustedes lo que establecía el artículo 107, que es considerado sedición, esto también. O para sostener o reponer a las autoridades si hubieran sido depuestas por la sedición. En estas dos causales debe ser la propia provincia la que requiere la intervención federal. Este es el nuevo artículo 6. ¿Estamos hasta acá?
Se modifica también el artículo 12, que es el de los puertos. Y esto viene a plasmar lo que ya se había acordado en Paraná, en el Acuerdo Complementario de Paraná, que no haya derechos diferenciales entre los distintos puertos de la Confederación. Esto como consecuencia de aquella ley que vimos que se había dictado en tiempos de la Confederación para perjudicar al puerto de Buenos Aires. Fíjense lo que dice: sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro por medio de leyes o reglamentos de comercio. Debe regir una igualdad arancelaria en todos los puertos de la Confederación Argentina. Este no ofrece mayores dificultades. Se modifica también el artículo de la esclavitud. Y esto también tiene como origen ese disparatado tratado de extradición de esclavos que había firmado Urquiza. Se agrega como último párrafo al artículo 15 que los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar suelo argentino. Porque claro, como no eran libres por el solo hecho de pisar suelo argentino, este desgraciado los devolvía. Pues bueno, ahora la Constitución es terminante. No solamente abole la esclavitud, prohíbe la esclavitud y la compra y venta de personas es un delito, sino que además lo dice con todas las letras. Los esclavos que de cualquier modo pisen suelo argentino son libres por el solo hecho de hacerlo. Esto fue para molestar a Urquiza, no porque esto les molestara la esclavitud, obviamente. Lo que pasa es que a veces para molestar al gobernante uno hace cosas que están bien. Esto está bien, creo que nadie puede estar en desacuerdo con esta cláusula. Se modifica también el 18. ¿Se acuerdan que el 18 establecía que quedan prohibidos los tormentos y los azotes? Y decía las ejecuciones a lanza y cuchillo. Y esto lo hizo sacar Sarmiento, que decía, mire, queda feo esta en la Constitución. Imagínense que viene un extranjero, lee la Constitución y dice, estos brutos se mataban a lanza y cuchillo. ¿Qué van a decir? Que somos unos salvajes. Lo hizo sacar, y lo sacaron. No obstante eso, Sarmiento siguió ejecutando a lanza y cuchillo, como lo haría con el Chacho Peñalosa 3 años después. El Chacho Peñalosa lo ejecutó a lanzazo y le clavó la cabeza en una pica en la plaza de Olta. El humanista Sarmiento. De Sarmiento, de esas saben las que hay, ¿no? Con respecto al mecanismo de reforma, obviamente, se modifica el artículo 30, se saca lo de los 10 años, lógico, si lo estaban violando, lo suprimieron, y también se suprimió la iniciativa del Senado en materia de reforma constitucional. Hoy la necesidad de la reforma puede iniciarse en cualquiera de las dos cámaras. Hoy un proyecto puede ingresar por cualquiera de las dos cámaras. Esto no está ni bien ni mal, está, listo, es el mecanismo. También se modifica el artículo 31. Si ustedes recuerdan, el 31 es el de las leyes supremas de la nación. ¿Se acuerdan? Esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados por las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y cualquier conflicto entre normas locales y normas federales deben prevalecer las normas federales. ¿Pero qué es lo que se agrega allí? Salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Es decir, que para Buenos Aires el pacto de San José de Flores es un pacto preexistente, porque se reservó derechos para incorporarse a la nación, y esos derechos que se reservó por este pacto, fíjense, son ley suprema de la nación para Buenos Aires. Es decir, para Buenos Aires el pacto de San José de Flores está en el mismo rango que la Constitución. Eso le iba a preguntar yo antes, porque si tomamos como que la Constitución de 1860 es una nueva Constitución y no es una reforma del 53, entonces deberíamos tomar como pactos preexistentes estos que acabamos de ver. Es que para Buenos Aires lo son, efectivamente. Pues fíjense todos los derechos que se había reservado Buenos Aires. Bien, ahora a la primera parte de la Constitución se van a agregar 4 artículos nuevos, 32, 33, 34 y 35. El 32 va a establecer que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
Pareciera ser que por cómo está redactada la norma, las provincias se reservan para sí